Lleva ya varias décadas de un largo exilio de su Cuba natal, donde salió como tantos otros por culpa del régimen tiránico de Fidel y ahora de Raúl Castro también, aunque siempre han sido un poco los dos. Es periodista, es escritor, profesor universitario, sin duda es uno de los grandes intelectuales cubanos en el exilio, intelectual en el sentido primigenio de la palabra, de persona comprometida con la verdad y con la causa de la justicia. Y ahora Jacobo Marchover nos acompaña en Periodista Digital para hablar de su libro El sueño de la barbarie, que va precisamente sobre intelectuales, pero sobre esos otros intelectuales que han puesto su voz y su pluma al servicio de la dictadura que sufre el pueblo de Cuba. Bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Bueno, don Jacobo, Sartre, Saramago, Vázquez Montalbán, Ramonet, la nómina de intelectuales que han prestado o siguen haciendo su apoyo a la dictadura casista es larga. Otros muchos fueron defensores y propagandistas de Mao, de Stalin, de Hitler, de Lenin. ¿Por qué esa pasión de tantos intelectuales por los tiranos totalitarios? Bueno, la lista en relación con Cuba es interminable, es larga, larguísima, interminable. Que si uno se pone a pensar, hay muy pocos que no hayan apoyado nunca a Fidel Castro, a la figura de Fidel Castro. Veo unas excepciones, Jean-François Revel, que nunca estuvo con él, algunos periodistas, esencialmente franceses y otros americanos, que no hayan visto una ilusión, una esperanza en la revolución cubana. Los demás se dejaron llevar por los mismos errores que cometieron los intelectuales en relación con el estalinismo o con la China maoísta. Esa lista también es larguísima, pero en Cuba vieron algo diferente, como una revolución antiburocrática. Fidel Castro no representaba para ellos la misma cosa que Stalin o que Mao. Era un gigante barbudo, era un romántico, era latino, occidentalizado de alguna manera, tenía cierta cultura, no provenía de la nada, era un abogado, y entonces se volcaron hacia él como otros se vuelcan hacia un amor. Hay una empresa de seducción extraordinaria, seducción con las mujeres y seducción con los hombres. Fidel Castro supo emplear esa arma absolutamente individual, personal, que no tenían los otros tiranos. Y de eso se aprovechó y se sigue aprovechando hasta ahora. Entonces, él les daba a los intelectuales ciertas prebendas, ciertos privilegios que no tenían en sus países de origen, y al mismo tiempo pues les brindaba unas posibilidades de acercarse al poder y de poder ser o de poder tener la ilusión de ser consejero del príncipe. Fidel de alguna manera los escuchaba, aunque hablaba más que eso, los escuchaba siempre en una especie de confesiones nocturnas, muy románticas, dando la impresión de que hablaba a solas con ellos, y fueron innumerables los que cayeron en esas conversaciones nocturnas y en ese adoctrinamiento que hacía que después, cuando regresaban a sus tierras, pues se volvieran meros propagandistas de la Revolución Cubana. Y entre estos intelectuales, ¿cuáles, si tuviera que hacer una escala de la mayor complicidad o de la mayor culpa, cuáles ocuparían los puestos más altos del ranking? Yo creo que sin lugar a dudas sería Gabriel García Márquez, por un lado, el premio Nobel colombiano, que le debe
en parte su premio Nobel a Fidel Castro y también a los esposos Mitterrand, de Daniel y François Mitterrand, que fuera presidente francés, y en el segundo escalón yo pondría precisamente a Danielle Mitterrand, la esposa del expresidente, ¿no? Que ha sido una de las mayores propagandistas del régimen y que ha permitido la vuelta al escenario internacional de Fidel Castro en 1995, ¿no? Y hoy día, bueno, el que se pretende de alguna manera el último confesor de Fidel Castro, que es Ignacio Ramonet. No se puede establecer realmente una escala porque todos intentan emular, como se dice en Cuba, a sus predecesores. Y entonces, bueno, los nuevos quieren olvidarse de los errores de los anteriores y hacen más, ¿no? Y en eso, por ejemplo, los cineastas, Oliver Stone, Sean Penn, Benicio del Toro y muchos más, pues caen de nuevo en la trampa, pero caen con mucho gusto en esa trampa, es decir, no tienen ningún reparo, no han aprendido nada del pasado y vuelven al redil con alegría y seguros de sí mismos, y esos dejan completamente de lado toda la represión que ha habido y que sigue habiendo contra el pueblo de Cuba. Pero no solo hay intelectuales, también, y usted habla de ellos en su libro, también hay políticos de países democráticos. ¿Quiénes son para usted los que tienen mayor responsabilidad en el blanqueo de la imagen de la tiranía y quiénes han servido mejor a los intereses de esta dictadura? Bueno, actualmente yo creo que muchos jefes de Estado latinoamericanos tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, gente que ha permitido el regreso a las estancias y a las cumbres iberoamericanas. Ahí, bueno, gente como Luis Ignacio Lula da Silva, el anterior presidente brasileño, pero también su sucesora Dilma Rousseff, evidentemente los seguidores de Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, y otros tienen una gran responsabilidad, y de países, digamos, no populistas, sino democráticos, como Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿no? Y muchos más, y también, evidentemente, hay que citar ahí lo que fue un poco el caballo de Troya en la Unión Europea de la Revolución Cubana, que fue José Luis Rodríguez Zapatero con su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratino, que ellos hicieron de todo para que Cuba fuera reintegrada de alguna manera a los favores que podía destilar la Unión Europea para que se levantara la posición común votada en 1996 que supeditaba la ayuda a Cuba a la mejora de los derechos humanos. Y en ese sentido creo que el anterior gobierno español tiene una gran responsabilidad en eso. Usted no se deja llevar por la indulgencia con sus compatriotas y señala también aquellos intelectuales cubanos que sí han sido cómplices con el castrismo. ¿Qué responsabilidad tienen ellos en el apoyo que sus pares extranjeros han dado al régimen? En el inicio estuvieron los escritores y periodistas cubanos. Es decir, que los intelectuales extranjeros no hicieron más que seguir ciertas pautas que iban dictadas por escritores cubanos y desgraciadamente los más grandes, ¿no? Y unos cuantos que han sido amigos míos y que han sido portavoces del exilio y de la disidencia, ¿no? Que cuando uno va descubriendo después el pasado de esa gente, pues le duele en el alma, y eso fue lo que me ha ocurrido. Esencialmente con Guillermo Cabrera Infante,
y con Carlos Franchi. Es decir, dos intelectuales extraordinariamente respetables en el exilio, pero que antes habían alentado a los fusilamientos, a la represión, de una manera que es verdaderamente vergonzosa. Si uno lee los escritos de esos dos en el año 1959, pero también en 1960, en 1961, hasta, en el caso de Guillermo Cabrera Infante, 1965, cuando se va al exilio, hasta 1968, para el caso de Carlos Franchi, pues son escritos que merecen ser citados en la historia universal de la infamia, donde realmente ellos atacan a los que van a ser las víctimas del régimen. De alguna manera tienen tanta responsabilidad como los que apretaron el gatillo, o más responsabilidad de ellos. Y después lo que han hecho es mantener el silencio sobre eso. Pensaban que nadie nunca iba a descubrir esos escritos terribles, y bueno, prefirieron limpiarse y fabricarse un pasado, pero todo siempre vuelve a la superficie. Hablábamos de otra gente en otros países. Yo pienso, por ejemplo, alguien como Milan Kundera, para hablar de los sistemas comunistas, y en el caso del nazismo, Günter Grass, ¿no? Bueno, pues han cometido errores u horrores, ¿no? Parecidos, y de alguna manera su conciencia les dicta una rectificación, y si no es su conciencia, pues son investigadores, y a menudo jóvenes investigadores que no tienen problemas y que no tienen prejuicios y que van a buscar textos que todo el mundo quiere ocultar, que ellos han querido ocultar y que el sistema castrista ha querido ocultar, porque son acusaciones contra el sistema castrista al que a fin de cuentas ellos servían perfectamente hasta el momento en que, como se dice en Cuba, les pisaron el callo. Es decir, que ya empezaron a tener problemas ellos también, y fueron apartados de la línea oficial de la revolución. Entonces creo que usted, entiendo que usted cree que no es suficiente con abandonar la vía de la revolución, de la tiranía, y no son intelectuales, también pues hay desde altos mandos militares que participaron en la revolución, hay políticos que a día de hoy están en el exilio o en la disidencia interna, están ahí. ¿Usted cree que no es suficiente con apartarse, sino que además hay que hacer un acto de expiación, de mea culpa público, reconociendo me equivoqué? En el caso de Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo, él escribió una recopilación de ensayos que fueron publicados en 1991-92, que se llamaba Mea Cuba, donde implícitamente se refería a mea culpa, evidentemente, ¿no? Pero él empezaba esa recopilación de ensayos a partir de 1968, es decir, a partir de la primera entrevista que daba un periódico argentino en Primera Plana, y antes de 1968 como si no hubiera escrito nada, ¿no? Yo no sé si hace falta una expiación, eso pertenece a la conciencia de cada uno. A la conciencia de cada uno, si están vivos, ¿no? Si están muertos, pues el problema es sacar a la luz esos escritos, ¿no? Y después que cada uno juzgue o perdone o diga que no hay perdón posible. Yo creo que los que tendrían que expresarse en ese caso serían los familiares y los descendientes de las víctimas, ¿no? Y son ellos los que deberían exigir algún tipo de reparación, ¿no? Y algún tipo de excusa, ¿no? Incluso post-mortem, ¿no? Toda esa gente tiene descendientes también, ¿no?
y de alguna manera pues habrá que reparar lo que se hizo en Cuba por parte de esos que participaron, que después tomaron el camino del exilio, y por parte de los que no tomaron el camino del exilio y que se quedan, que también han participado en eso, en menor o mayor medida, ¿no? Pero que siguen estando en el poder cultural o político en Cuba. Hay un proceso que hemos visto ya muchas veces. Cae un dictador, cae un tirano totalitario y muchos intelectuales que le apoyaron empiezan a decir: no sabíamos de verdad lo que ocurría, nos engañaban, no podíamos saber. Esto, cuando ocurra, cuando caiga el régimen castrista, y ocurrirá y lo dirán, ¿será una excusa creíble o estamos ante una ceguera voluntaria y una complicidad que se quiere ser cómplice? Yo creo que, bueno, cuando caiga el régimen castrista, yo no soy tan optimista, ¿no? Bueno, no sabemos cuándo. Lo hemos esperado tanto tiempo, desde la caída del muro de Berlín, ya más de 20 años, y eso no ha caído, porque es un sistema sui generis, una tiranía dinástica, ¿no? De un hermano a otro medio hermano, después anda a saber quién vendrá. Hay muchos hijos de uno y de otro que están ahí en la fila, en la cola, ¿no? para ocupar el cargo. Entonces eso no sé. Ionesco decía en cierto momento que ustedes verán, cuando eso se acabe, todo el mundo habrá sido anticastrista. Es decir, que todos se van a olvidar de lo que han dicho, de lo que han escrito y todo. Era muy justo, muy visionario, porque los intelectuales y los políticos, y bueno, los que no son tan intelectuales, pero que son forjadores de opinión, como los actores y todo eso, bueno, cambian de palo para rumba y se olvidan de lo que han dicho antes, ¿no? Y eso es algo muy humano, pero que es imperdonable. Que no sabían, eso no es posible. Eso no es posible porque todo ha sido publicado y las autoridades cubanas se han vanagloriado de la represión que han llevado a cabo. Porque su única manera de justificar lo que ellos consideran como el antiimperialismo es la represión interna. Ellos no luchan contra la potencia imperial, realmente no tienen los medios militares, aunque sí han luchado en teatros exteriores como África, América Latina, el Medio Oriente, que se conoce muy poco. Su enemigo es el enemigo interno. Y cómo consideran al enemigo interno como mercenarios de los Estados Unidos, pues se atacan al enemigo interno, pero el enemigo interno es a menudo indefenso, no tiene armas, no tiene nada, y entonces para ellos es muy fácil llevar la lucha contra ese enemigo interno, en que ha habido rebeliones en Cuba entre los años 60 y mediados de los 60, hasta el 65-66, ha habido una fuerte guerrilla de oposición, la guerrilla del Escambray sobre todo, contra el sistema castrista. Pero ellos pueden realmente, cuando digo ellos, es los hermanos Castro, pueden atacar a los que consideran sus enemigos, pero más débiles, sin armas y sin nadie que los apoye, y sobre todo no los intelectuales que han seguido la voz de su amo y no han querido escuchar nunca las voces disidentes. Pero bueno, no todo es complicidad. Usted antes nos citaba a Jean-François Revel, este gran autor francés, y como él ha habido otros que han denunciado de forma clara desde el principio el terror castrista. ¿Quién destacaría usted, aparte de Revel, obviamente, que ya no lo ha dicho? Ha habido algunos periodistas, hubo dos periodistas franceses, yo diría, que fueron bastante claros. Uno se llamaba Yves Gilbert, que vive todavía,
y otro que era Leo Sauvage, ¿no? Y escribieron libros, pero que no se conocieron. Se conocieron muy poco. Y bueno, esa gente iba sin prejuicios a ver eso y, y empezó a escribir esos libros por los años 1960-1961. Y era un acto de valor decir que eso no iba, ¿no? No hubo tanta gente que se atreviera a decir que eso no iba. Hubo muy pocos, incluso un gran intelectual francés como Raymond Aron, ¿no? El liberal por antonomasia, estuvo en Cuba, ¿no? Y escribió un reportaje como una respuesta al de Jean-Paul Sartre, pero no atacaba el sistema comunista, decía que eso fue antes de que se declarara oficialmente comunista. Él decía que eso iba hacia el comunismo, pero en términos muy comedidos, que es una cosa extraña. Ahora bien, dentro de los mismos apoyos de Castro, insisto en la cuestión francesa porque fue Francia la que forjó el mito castrista. Francia y Estados Unidos. Francia y Estados Unidos, el castrismo fue una creación del periodista del New York Times, de Herbert L. Matthews, ya en la guerrilla. Y después Sartre y otra gente. Dentro de los mismos apoyos, pues hubo algunos que empezaron a emitir algunas críticas, ¿no? Y bueno, esos, digamos, se fueron para otro lado. En ese caso, bueno, yo quiero mencionar el caso de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? El caso de Carlos Semprún Maura, ¿no? De manera muy radical, ¿no? También de otros intelectuales como el agrónomo René Dumont, como Jorge Edwards, el chileno, que fueron tildados de agentes de la CIA, que todos en Cuba en algún momento han sido agentes de la CIA, y pues, bueno, del lado del exilio muchos son agentes de la seguridad del Estado, ¿no? Siempre hay esa paranoia extraordinaria por parte del régimen que destiñe a veces en los demás. Y entonces hay como hay una esquizofrenia en la identidad cubana, en la política cubana. Uno puede ser una cosa y su contrario. Uno puede haber sido un encarnizado defensor del castrismo y volverse después un gran defensor de los derechos humanos, ¿no? Eso pasa también con los extranjeros en relación con Cuba. Uno puede ser una cosa y la otra. No hay blanco y negro, lo que no significa que haya que disculpar esos errores que permitieron que se ejecutaran los horrores, precisamente. Y ya para terminar, le quería consultar sobre una figura a la que usted conoce muy bien, sobre la que ha escrito su biógrafo, para desgracia de esta persona, el Che Guevara. ¿Cómo se logró construir el mito y sobre todo, cómo se puede desmantelar ese mito tan poderoso? Bueno, yo no soy biógrafo del Che Guevara, lo que yo escribí fue un ensayo biográfico. Me metí en algunas cosas, no quise empezar por el nacimiento hasta la muerte, solo tomé los episodios que me parecían más destacables en él, más significativos. Y bueno, eso dio ese libro, la cara oculta del Che, que bueno, fue objeto de muchas polémicas, y que eso muestra que no se podía tocar la figura, no se podía cuestionar la figura de un santo, ¿no? Porque lo han hecho santo realmente, y es muy difícil destronar a los santos, ¿no? A los dioses, ¿no? Y bueno, no es una empresa fácil. Yo creo que se puede desmantelar esa figura
recurriendo a sus propios escritos. Y el Che Guevara tenía una capacidad extraordinaria, que hay muchas cosas que todavía se desconocen porque están engavetadas en la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, porque él tenía esa sinceridad enfermiza que tiene también Raúl Castro, ¿no? En ese sentido son muy parecidos, ¿no? Tenía esa sinceridad enfermiza que lo hacía escribir sobre todo, que lo hacía desarrollar una escena en la guerrilla donde describía cómo él mismo le había pegado un tiro a un traidor, entre comillas, y describiendo la trayectoria de la bala. En eso tenía conocimientos anatómicos muy precisos, ¿no? Como buen estudiante de medicina que era, que había sido. Médico nunca lo fue, realmente. Pero hay esa necesidad de decir la verdad. Y cómo ha escrito tantas cosas absolutamente inadmisibles hoy día, ¿no? Pues así simplemente. Sus escritos son orgías de sangre. Realmente, él habla constantemente de la sangre, de la muerte de los demás, del sacrificio de sus propios guerrilleros, de su propio sacrificio. Él tenía vocación de mártir, ¿no? Aunque en el último momento no tenía ganas de ser mártir. Y sobre todo, a él no le importaba ejecutar a la gente o dar órdenes o presenciar los fusilamientos masivos en la fortaleza de la Cabaña, cuando él estaba al frente de la fortaleza de la Cabaña, de la mayor prisión de La Habana, de Cuba en ese momento, que fue en los primeros meses de 1959. Y allí él, yo creo que gozaba de alguna manera con eso, ¿no? Porque también tenía la impresión de estar matando enemigos, de estar liquidando, de estar exterminando enemigos. Y es una figura que muy extrañamente se ha vuelto un símbolo de la justicia, de la lucha por la libertad. Eso es una creación de Fidel Castro. Fue Fidel Castro quien supo hacer con la gente que estaba alrededor suyo y de la cual se podía deshacer, como fue el caso del Che Guevara, como fue el caso anteriormente de Camilo Cienfuegos, pero de manera diferente. A Camilo Cienfuegos él lo hizo desaparecer sin lugar a dudas. Al Che Guevara, digamos, lo abandonó, y Raúl Castro también lo abandonó. Pero podía hacer con esa gente lo que no le estaba permitido a él, es decir, hacer de ellos figuras jóvenes para la eternidad. Él sabía que iba a envejecer en el poder y que no iba a poder representar esa imagen que representa el Che Guevara. El Che Guevara tiene esa imagen de juventud eterna, ¿no? Porque murió joven, a los 39 años, y Fidel Castro pues vio que él no podía hacer un culto a su propia personalidad, entonces decidió hacerla con los mártires, ¿no? Y los mártires siempre se vuelven santos. Entonces, bueno, hay una empresa, yo creo que de desacralización que hay que llevar a cabo. De la cual usted está participando de forma bastante efectiva y por lo menos poniendo mucha inteligencia. Bueno, eso intento. Agradezco mucho sus palabras. Y bueno, pues don Jacobo Machaver, ha sido un placer tenerle aquí en Periodista Digital, que haya venido a presentarnos su libro y bueno, le deseamos buen viaje de vuelta al París donde vive y bueno, pues que ha invitado para la próxima vez que presente un libro, pues, la vuelva a visitar. Bueno, muchas gracias, pero quiero decir también que usted, Antonio, pues también ha participado de esa empresa de desmitificación, ¿no? Con su libro sobre Cuba, y que dentro de los intelectuales en el sentido de los intelectuales de fines del siglo XIX que se oponían a todos los poderes, ¿no? Pues ha tenido también una actuación y una obra muy valiosa, y eso yo creo que todos los cubanos se lo agradecemos.
pues muchísimas gracias por estas palabras tan amables.